Buenos días, hermanos. El día de hoy tenemos un día hermoso, amén. ¿Amén, hermanos? Bien. Le invito a que me acompañen, estamos leyendo el libro de Hebreos. Hebreos, muy bien. Yo les creo. Muy bien, vamos. Capítulo 4. La semana pasada estuvimos viendo el versículo 12, un versículo muy conocido, pero que se acuerdan que encerraba una verdad muy importante acerca de la palabra de Dios. Amén. Cómo esta palabra de Dios escudriña los corazones, juzga también los corazones y clava, se introduce hasta abrir todo y sacarlo a la luz. Amén. ¿Qué elemento hacía referencia este versículo o a qué actividad propia de los judíos hacía señal este versículo? A los sacrificios que ellos realizaban. ¿Y por qué hacemos o recordamos esto? Porque vamos a ir al versículo 13 y lo vamos a leer todos juntos. Normalmente siempre se lee el 12, es más conocido, pero el 13 es muy interesante, así que deberíamos aprender los dos juntos. ¿Amén? ¿No es cierto, Christopher? Muy bien. Ya, leamos entonces. 1, 2, 3. Y no hay... Hebreos 4. Así es. Siguiendo la misma línea que estábamos leyendo acerca del versículo 12 y de estos sacrificios, el escritor señala acá que no hay cosa creada. Nosotros podemos saber por medio de la escritura que Dios es el creador, amén. Todo lo que nosotros vemos es algo creado. Y también lo que nosotros no vemos, pero sabemos que existe, y si no lo sabemos y Dios lo creó, es algo que está manifiesto delante de Dios. Visible e invisible, que nosotros podamos sentir o no lo sintamos, está delante y manifiesto delante de Dios. O sea, es claramente visible para Dios. Como el día esclarece y hace ver las cosas más hermosas, así son claras delante de Dios. Él no necesita luz, pues Dios es luz. Así que todo lo creado está claramente visible delante de la presencia de nuestro Señor. Y esta presencia, esta sabiduría de Dios es compleja, es infinita, lo conoce todo, lo sabe todo. La comprensión de Dios nosotros no podemos dimensionarla. Tardaríamos toda nuestra vida y aún así nos faltaría para poder entender esta sabiduría y conocimiento y la presencia de Dios. Pero el versículo lo que nos quiere decir, siguiendo la línea del sacrificio, ¿se recuerdan que ese puñal que clavaba el sacerdote se introducía y abría el sacrificio para que fuera expuesto delante de Dios? Bueno, esta misma idea lleva, cuando eso quedaba expuesto y se podía observar, así son las cosas delante de Dios. Expuestas, abiertas, el hombre no puede esconder nada, absolutamente nada, delante de Dios. Es por eso interesante entender cuando Dios exhortaba por medio de los profetas acerca de los sacrificios que ellos estaban ofreciendo. ¿Se acuerdan que ellos ofrecían sacrificios y los profetas les amonestaban y les decían porque a Dios no le agradan estos sacrificios porque no son como Él lo había ordenado? Muchas veces el animal no era el adecuado, otras y quizás más, y lamentablemente la actitud o el corazón de ellos no era el adecuado. ¿Y cómo lo sabía Dios? Porque delante de Dios todas las cosas son manifiestas. Lo enseña este versículo. Son abiertas. La idea de esta palabra que dice antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas lleva la idea literal de ser echadas sobre las espaldas de modo que el cuello quede expuesto. El sacrificio entonces se abría el animal, se echaban ahí y quedaba todo expuesto a la luz y a los ojos del sacerdote y de quienes estaban también ofreciendo aquel sacrificio. Y esa es la idea. Todas las cosas desnudas y abiertas se abrían para que Dios pudiese ver. Ahora, a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ese él obviamente hace referencia a Dios. Es a Dios donde el creyente va a tener que dar cuenta. Y aquí le está hablando a su pueblo, al pueblo de Israel. Como ellos, aún escuchando la voz de los profetas, aún escuchando la voz de Jesús, y aún teniendo la promesa del descanso, hilándolo con los versículos anteriores, ellos habían desobedecido por incredulidad. ¿Se recuerdan?
por incredulidad. Y esta incredulidad en el tiempo de Moisés había significado el vagar 40 años en el desierto. Y en el tiempo de Jesús significaba quedar fuera, quedar expulsado, expuestos al castigo eterno. Y eso es lo que le está diciendo el escritor. Dios lo sabe todo, lo conoce todo. Por lo tanto, ustedes no pueden engañarle. Pues todo lo que hay en su corazón, esa incredulidad, queda expuesta a los ojos de Dios. Todo lo que ellos hacen, lo que ellos pensaban, le dice, está expuesto. Él lo sabe y lo escudriña. Por lo tanto, con más diligencia, ellos debían atender a la palabra de Dios. Porque no había excusa para ellos. Pues tenían a los profetas, tenían a Moisés y tenían a Jesús. No había excusa para ellos. Y Dios le está diciendo, aquí ninguno se va a salvar, pues todas las cosas están claras delante de mí. Y delante de mí todos van a tener que dar cuenta. Los que creyeron van a tener que ver administración ahí, entregar su administración, y los que no creyeron, a juicio serán expuestos. Por eso entendemos que las profecías después habla de que estos libros y todas las cosas están escritas en esos libros. ¿Se recuerdan en el gran trono blanco? Cuando los que no creyeron van a estar ahí, todas las cosas van a ser abiertas y Dios los va a juzgar por lo que estaba en los libros. Porque Dios conoce todo. ¿Ya? Esa es la idea. Dios lo conoce todo. Así que ellos no tenían excusa. Y esa es la idea que está haciendo el escritor, enlazándolo con los versículos anteriores. Así que ellos debían, el pueblo de Israel, debía limpiarse de esta incredulidad y depositar su fe en Jesús. ¿Para qué? Para ser hallados, aceptos delante de Dios. ¿Amén? Ahora nosotros también podemos sacar tremendas lecciones a nuestra vida. Si bien nosotros no vamos a entregar estos sacrificios, si bien nosotros esa promesa de la tierra que ellos habían recibido no es para la iglesia, pero sí Dios nos ha prometido una ciudadanía celestial, estar con Él para siempre. Pero en nuestro diario vivir, el Señor conoce nuestro corazón. Y esto es lo más impresionante. Y aquí va la aplicación, hermanos. Todas las cosas están desnudas y abiertas delante del Señor, a quien tenemos que dar también cuenta. Así que, ¿cómo estamos sirviendo a Dios? Y estamos hablando del corazón, de lo más íntimo de nosotros, lo más profundo de nosotros, está expuesto delante de Dios. Así que acerquémonos con un corazón limpio delante del Señor, con un corazón que quiere agradarle, porque no podemos engañar a Dios. ¿Amén? Amén. Nada hay oculto para Dios. Vamos a orar. Amado Padre, damos gracias por el tiempo que nos has permitido compartir este versículo. Damos gracias por el tremendo mensaje, sabiendo de que tú conoces nuestro corazón, conoces todo y lo más profundo. Nada queda escondido delante de ti. Bendice el tiempo de oración que vamos a compartir en Cristo Jesús.